Pero ¿qué tal, murciélagos y murciégalas? Bienvenidos a un vídeo que va a ser bastante rompedor, ya que no voy a hacer humor y no nos vamos a reír. Voy a contar la historia de... Ya que voy a contar lo que ocurrió en Berlín y las 4 razones por las que dejé la música. Bien, creo que debería de empezar contándoos un poco lo que fue Nox Interna, ya que hay mucha gente nueva aquí que no sabe qué fue esa banda para mí y por qué apenas hablo de ella. Nox Interna fue mi propio proyecto dentro del mundo de la música después de que abandonase la banda Amset. En 2008 Amset hace una gira por Alemania y al terminar esa gira decido disolver la banda, ya que las ideas nuevas que yo voy teniendo para la música apenas encajan con Amset y Filto, mi mejor amigo, decide también dejar el grupo. Todo una ruptura amistosa y maravillosa, no hubo ningún problema. Pues con 3 músicos restantes de Amset, Aitor, Pablo y Bea, formó la banda Nox Interna y nuestro primer álbum sería lanzado en 2009. Tras el lanzamiento del primer álbum hacemos una gira cortita con Lágrimas Profunder por Alemania y fichamos con la compañía Brainstorm, quienes deciden sacar nuestro disco allí, en Alemania. Y aquí es donde empieza la historia, el momento en el que decido irme a Berlín, el momento en el que me canso de vivir en España, de estar continuamente señalado por haberla cagado como la cagué con Amset y estar hasta arriba de críticas, de que la gente me conociera allá donde iba y que no, bueno, me tomasen como una especie de payaso. Entonces en ese momento veo la oportunidad y decido irme a Alemania, ya que, bueno, pues parecía ser que allí, al no ser conocido, podía empezar de cero. Sacamos el segundo disco, The Seeds of Disdain, y yo me voy a vivir a Alemania. Y hasta aquí un resumen de cómo se formó Nox Interna, ya que me gustaría hacer un documental, como he hecho con Amset, contando pues todo más detalladamente, con fotos, con fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como este vídeo va sobre las 4 razones por las que dejé la música, pues voy a omitir el resto de la historia de Nox Interna, que también se contará un poco según vaya contando esas 4 razones. Razón número 1. Ya no era feliz tocando. Y sí, es verdad, ya no era feliz tocando. De hecho, había conseguido muchas cosas de las que yo me había propuesto. Había, bueno, estado de gira en Alemania con Christian Death 2 años seguidos, con Fields of the Nephilim, terminé la última gira que hice en 2019, fue una gira por Inglaterra. Y esto es curioso, ya que en la última gira que hice, en esa gira con Fields of the Nephilim, fue cuando me di cuenta de que ya no era feliz tocando. Cuando volví en el ferry de vuelta a mi casa, comencé a pensar en todo el estrés y la ansiedad que había tenido durante esos conciertos, ya que, bueno, pues estaba muy quemado yo en esa época de haber estado tocando tanto tiempo seguido y por razones que os voy a comentar más adelante, ya que como esto lo he separado en 4 razones, pues de momento no voy a contar el porqué del malestar que yo sentía en ese ferry cuando estaba de vuelta a mi casa. Cuando estaba en el mar me hice una pregunta: ¿por qué ya no disfrutas como antes? Y esa fue la pregunta que, tras todo el barullo que tenía en la cabeza, ya que las giras de Christian Death y Fields of the Nephilim fueron muy seguidas y yo estaba muy enfermo de depresión, apenas podía concentrarme, apenas podía dormir, fue muy duro. En ese viaje de vuelta yo me di cuenta de que no me gustaba tocar ya. Llevaba 20 años dedicándome a la música y aparte de que me había dado cuenta de que no era feliz ya estando de gira, algo que me encantaba antes, ir de una ciudad a otra, ahora me volvía loco, me desorientaba cada vez más, me hacía más daño, porque pues cada día estás en una ciudad, no hay tiempo para nada. O sea, mientras sales de la sala, duermes unas horas, coges la furgoneta y te vas a otra sala. Entonces no había manera tampoco de... no tienes mucho tiempo de descanso. Y si no está tu pasión ahí para soportarlo, pues lo cierto es que no merece la pena, ¿vale? Porque si no es mucho trabajo. Tienes que amar lo que haces en la música. Tienes que quererlo para poder sobrevivir en ese mundo.
ya que es un mundo pues que es duro, hay mucha competencia, cuesta mucho conseguir visibilidad con la cantidad de bandas que hay y de estilos nuevos que salen y de todo, con lo cual pues la pasión tiene que ser lo primero, y esa pasión yo la había perdido. Después de haber estado de gira 2 meses seguidos, uno en Alemania con Christian Death y otro en Inglaterra con Fields of the Nephilim, caí aún más enfermo y tuvo que venir mi padre a buscarme y traerme a casa. Cuando volví a mi casa, en Madrid, después de haber estado en Berlín viviendo 8 años, mi vida había cambiado por completo. Ya no era la misma persona. Ya no deseaba la música como la deseaba, algo por lo que había estado luchando toda mi vida, desde los 15 años, más de 20 años tocando. Me había fallado. Ya no tenía razón para seguir adelante absolutamente con nada. Y si ya estaba deprimido, pues aún caí más en ese pozo sin fondo, ¿no? Entonces volví a casa, como dirían los religiosos, como el hijo pródigo, y aquí me quedé. Empecé con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Razón número 2. Problemas con mi pareja de aquel entonces. Cuando se formó Nox Interna en 2009 y ya estábamos a punto de lanzar nuestro primer álbum, yo conocí a una chica y me enamoré muchísimo, muchísimo de ella. Ella era artista también. Le gustaba, bueno, pues todo tipo de arte, arte clásico, contemporáneo, etcétera, etcétera. Desde el principio ella estuvo súper involucrada en Nox Interna, ya que se encargaba de hacer la ropa, la escenografía, llevar el merchan, organizar conciertos, de tal forma que mi relación nunca estuvo separada de lo que era Nox Interna y mi pareja. Y bueno, pues los primeros años fueron maravillosos. Nos fuimos a vivir los dos juntos a Berlín y allí comenzó nuestra aventura. Una vez llegamos a Berlín, ella y yo empezamos a intentar buscar conciertos, contactos, y en ese momento resulta que Brainstorm, la compañía que saca nuestro segundo disco, quiebra. Y entonces nos vemos los dos solos en Berlín, sin ningún tipo de concierto, ningún tipo de ayuda o ningún contacto que nos pueda facilitar o ayudar a adentrarnos en la escena musical alemana. Pasarían 3 años hasta que conocí a Mark, el manager que haría las giras más importantes de Nox Interna y la persona que más conciertos nos conseguiría. Cuando conocemos a Mark, él deja patente su devoción por Nox Interna y también nos dice que él no quiere cobrar nada hasta que la banda cobre y que va a intentar conseguir por todos los medios que la banda cobre, que es lo que tendríamos que hacer si queríamos sobrevivir dentro de la escena alemana. Y bueno, sí, Mark se lo curró muchísimo. De hecho, es la persona con la que sigo en contacto todavía, seguimos hablando, es un gran amigo mío. Él y su novia Eve, bueno, son maravillosos los dos. Bien, las cosas van cada vez mejor, la banda tiene cada vez más conciertos y aquí entraría una pequeña mención a la tercera razón por la que dejé la música, la formación que tuvo Nox Interna de músicos en Alemania. Con dicha formación estreché lazos muy fuertes y ellos no solamente se iban a convertir en mis músicos, sino que se iban a convertir también en mis mejores amigos. Tras haber tenido un problema de carácter bastante importante, los miembros de esta formación alemana deciden abandonar Nox Interna, absolutamente todos. Y bueno, yo me quedo en Alemania sin banda y únicamente con mi pareja, viviendo en un apartamento que compartíamos con una compañera de piso. Desde que estos chicos se van o abandonan la banda, yo caigo en un pozo muy muy profundo. Empiezo a estar muy deprimido, dejo de salir a la calle, apenas la pisaba. De hecho, podía pasar un mes entero sin que yo pisase la calle perfectamente. No salía de la cama, no me arreglaba,
me convertí en una especie de mueble humano. Y la situación aún irá peor, ya que empezaremos a tener graves problemas económicos y mi pareja tendrá que empezar a trabajar en un hotel con un sueldo malísimo, con un tipo de trabajo que tiene que hacer que era pues muy duro y que además estaba fatal pagado. Según voy cayendo en esta espiral de depresión en la que no salgo de la cama, en la que apenas piso la calle o soy incapaz de concentrarme, de dormir o de mantener una conversación medianamente normal porque estoy continuamente como extasiado oído, ¿no? No entiendo lo que está ocurriendo y bueno, pues cada vez bajo más y más y más hasta tocar fondo, hasta acabar pues completamente mal. ¿Qué ocurrió? Que la situación se volvió tan opresiva, tan angustiosa, ya que nos faltaba dinero, no teníamos banda para tocar, había conciertos por delante que cerrar y yo cada vez estaba peor, cada vez estaba más enfermo, cada vez quería salir menos, relacionarme menos con gente y ella cada vez estaba trabajando más y más en un sitio que era una mierda, que le pagaban un sueldo horrible y bueno, pues todo eso trajo un montonazo de discusiones bueno, pues cosas que fueron muy duras para ambos porque, bueno, pues aunque fuesen problemas externos acabaron afectándonos mucho y una vez termina la gira con Fields of the Nephilim en Inglaterra, lo dejo con esta chica. Bueno, y llegamos a la tercera razón, la formación de músicos que tuve en Berlín. Estos 3 músicos eran 3 chicos que tenían una pequeña banda allí en la ciudad y resultó que, bueno, nos conocimos teloneando a la banda Julien Kay, formada por exmiembros de Orgy. Pues en ese concierto en el que nos conocemos, siendo ambos bandas teloneras de la banda Julien Kay, este chico comienza a hablar conmigo y a decirme que le gusta mucho Nox Interna, el proyecto y bueno, pues la puesta en escena, la música, etc. Por aquel entonces yo tocaba con una banda de músicos de sesión. Para la gente que no sepa lo que son los músicos de sesión, son músicos a los que pagas por concierto y bueno, ellos ejecutan las canciones tal y como las quieres, se visten como tú les dices. En un concierto en Múnich, en el que mi bajista no podía venir, tuve la idea de llamar a este chico que conocí teloneando a Julien Kay por si quería hacer una suplencia al bajo. Él estaba contentísimo, por fin iba a tocar con aquella banda que él había conocido y de la que se había hecho muy amigo del cantante. Y entonces, durante ese bolo en Múnich, él y yo fuimos estrechando lazos y haciéndonos amigos. Pasados unos meses, yo fui a ver a estos chicos a un concierto que ellos daban. Entonces yo les ofrecí formar parte de Nox Interna, aunque no fuesen músicos profesionales, pero lo que tocaban lo sabían tocar bien y para mí eso era suficiente. Para mí lo que importaba de verdad era la ilusión que tenían todos ellos. Comenzamos a tocar juntos y empezamos a estrechar lazos muy fuertes entre todos. Ya no solamente nos vemos en el local de ensayo, vamos a conciertos juntos, salimos por ahí, celebramos los cumpleaños. Con este chico al que conocí teloneando a la banda Julien Kay, comienzo a escribirme todos los días y se estrecha una amistad muy fuerte, casi de hermanos. Cuando la banda comenzó a tener un poco más de éxito, empezamos a tocar en festivales grandes como el Wake Gothic Treffen, el Castle Rock, el NCN Festival. Con el éxito incipiente de la banda, este chico al que conocí en el concierto de Julien Kay empieza a poner muchas pegas para trabajar con él. Se queja de nuestros fans, se queja de las bandas con las que tocamos, se queja de los alojamientos que consigue mi manager y dificulta todo el trabajo del grupo muchísimo más. Continuamente no para de decir que tendríamos que ser una banda más profesional. A pesar de que yo, si llevaba 20 años dedicándome a la música, ya había lanzado 5 discos y este chico no había lanzado ninguno ni había hecho absolutamente nada en su vida, él tenía las narices de decir que no éramos una banda profesional. ¿Qué ocurrió? Que estábamos componiendo el último disco y teníamos una especie de planning en el que las canciones se iban grabando por cierto orden. Y él hacía pues bastante tiempo que no trabajaba en esas canciones. En el momento en el que él me llamó y me dijo, oye,
mira, tengo una sorpresa. Y me envió 2 canciones escritas por completo, letra y música por él. Cuando Nox Interna era mi proyecto, ellos lo sabían desde el principio, saben que no hay ningún problema y que yo esas canciones las iba a meter en el disco, pero había cosas que hacer antes. Había 7 canciones que tenían que grabarse y que no se estaban haciendo, porque este chico había estado componiendo sus propias canciones en lugar de cumplir con lo que ya estaba acordado de la banda. Entonces, en ese momento se crea un pedazo de bronca brutal y él y yo dejamos de hablarnos durante un verano entero. Ese verano me vine a España y estuve de vuelta en casa de mis padres de vacaciones durante un mes. Yo estaba ya bastante tocado por esto, pero todavía estaba bien, o sea, yo estaba bien de ánimo. Y resultó que, bueno, pues al volver a Berlín me enteré de que este chico había estado quedando con todos los miembros del grupo a mis espaldas. Y bueno, pues les había estado contando que si yo les había robado dinero de los conciertos, cuando realmente Nox Interna no ganaba suficiente dinero como para pagarles a ellos, y todo ese dinero que salía de la banda se iba en pagar gastos. O sea, aunque la banda cobrase 1000 euros por tocar en un festival, gran parte de esos 1000 euros se iban en pagar furgoneta, alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que éramos un equipo de 7 personas, con lo cual pues ese dinero volaba. El caso es que esta persona se pensó que yo le estaba engañando y que yo, bueno, pues le quería robar. Tras varios meses de intentar contactar con él, de intentar hablar con él, era imposible, ya que él siempre me mandaba a otro chico del grupo para hablar conmigo y no había manera. Tras todo ese tiempo intentando dialogar, un día llega este intermediario que teníamos para hablar, que a mí no me gustaba porque yo quería hablar con este chico cara a cara, y este intermediario, que era otro miembro de la banda, abandona Nox Interna. En ese momento yo me enfadé muchísimo con el otro chico, con el que conocí en el concierto de Julien Kay, y le dije: tu compañero acaba de dejar la banda. Quiero que sepas que ya no sigues tocando en Nox Interna, ya que no tiene ningún sentido, y que todo el daño que has causado, para lo único que ha servido ha sido para dividir a la banda y para que al final acabes consiguiendo que uno de los miembros se vaya. Pues la historia no termina aquí, ya que ellos eran amigos desde que eran pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cogieron y se largaron los 3, sin decir absolutamente nada. Mi problema yo lo tenía con uno de ellos, pero se largaron todos juntos. Nadie me dijo adiós, nadie habló conmigo, nadie me preguntó mi versión, solamente conocían la de su compañero. Con lo cual para mí fue algo sumamente injusto. Y no solo quedó ahí, sino que este chico que conocí en el concierto de Julien Kay llamó a mi pareja también para preguntarle su opinión, e intentó también convencer a mi manager de que yo era una persona horrible. Como podéis imaginar, yo me sentía fatal. Había hecho esto con la mejor intención del mundo. Yo lo único que quería era pues que fuésemos amigos y tocásemos juntos. Eso simplemente reflejó que ellos no tenían las tablas de haber estado tocando como yo había estado 15 años antes, de sala en sala, para 10 personas en cada sala. Eso te curte, eso te hace más humilde, eso te hace aprender a reconocer tus fallos y a querer mejorar. Eso te mantiene los pies en el suelo cuando empiezas a tener éxito. Si tú no tienes ese rodaje previo, no tienes esa experiencia, no sabes lo que cuestan las cosas, y entras en una banda y directamente firmas autógrafos, ves que la gente va a los conciertos vestidos como los miembros de la banda, tu cabeza puede confundirse mucho, como le pasó a estas personas, y creeros que sois más de lo que sois, y cagarla como la cagasteis, que dejasteis la banda, y a día de hoy ninguno tiene ningún proyecto musical. Una vez ocurre todo esto, yo empiezo a caer en depresión, y comienza la parte anterior que os he contado. Y vamos con la cuarta razón.
un fan obsesivo. En 2015, Nox Interna tocaría en un festival en Düsseldorf llamado Blood Moon Festival, y allí conocería a esta persona, a este fan que más tarde se convertiría en alguien muy obsesionado conmigo y con la banda. La primera vez que le vi me resultó pues un chaval de 16 años, lleno de ilusión por estar en un concierto que le gustaba. El chico nos compró todo el merchan, bueno, se hizo un montón de fotos, empezó a hacer promoción de la banda por su parte y la verdad es que se portó muy bien. Más tarde él comenzaría a seguirnos a todos los conciertos que íbamos. Todo el dinero que conseguía se lo gastaba en viajar para venir de gira con la banda, para llegar a la sala antes que nosotros incluso. Como vemos que él es un devotísimo fan de la banda, pues a mí se me ocurre decirle que sí le gustaría llevar el merchan, la mesa del merchan, con las camisetas, con los discos, bueno, con todo. Yo le dije que si quería cobrar, que yo le quería pagar un porcentaje de lo que se vendiese para que él, pues hombre, a mí no me gusta tener a gente trabajando sin pagar. Si se sacaba algo de merchan, pues que el chaval se llevase un porcentaje. A lo que él me respondió que no quería, que para él eso era una ofensa, que él amaba a la banda por lo que era y que trabajaría con nosotros gratis. Aún así, después de cada concierto sacábamos el porcentaje de lo que se había vendido de merchan que le tocaba a este chico, y yo intentaba dárselo todas las veces, pero nunca me dejaba. Y de momento todo esto es maravilloso, ¿verdad? Y entonces cometo el peor error de todos: darle la dirección de mi casa. En un principio era para enviar y recibir el merchan de Nox Interna y que no tuviéramos que estar tan pendientes de eso. Pero más tarde él empezaría a enviarme cartas, a enviarme regalos continuamente por mi cumpleaños, por mi santo, por navidades, y empecé a sentirme un poco agobiado, ¿no? Yo no entendía qué ocurría con este chico, ¿no? Aún así, él y yo nos veíamos de vez en cuando venía a Berlín, ya que yo nunca he querido ser una estrella o comportarme como una estrella. Bueno, ya que el chico era tan devoto, fan de la banda, pues dije, joder, no creo que pase nada porque venga a Berlín y quedemos un rato los dos, nos tomemos una cerveza y ya está. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir? Que él se confundió. Se confundió muchísimo, se pensó que yo era su amigo, se pensó que yo era su amigo del alma, y bueno, pues eso no era así. Entonces ya empezó a cometer errores, se empezó a creer miembro de la banda, miembro de Nox Interna. Él iba de purista de Nox Interna y cada vez que venía algún fan a comprar algo a la mesa de merchan y demás, él les hablaba de muy malas maneras, o les contestaba mal, o se reía de ellos por no conocer a la banda tanto como él. Cosa por la que le llamamos la atención y le dijimos, no puedes hablar así a la gente que viene a comprar a la mesa, porque de aquí es de donde sale nuestro dinero y porque tú no eres el único que eres fan de la banda. Y eso le costó la primera vez que le dijimos que dejase de hacer el merchan de Nox Interna. Durante un tiempo él siguió asistiendo a los conciertos, pero ya no hacía el merchan, ya que, bueno, pues habíamos visto que se extralimitaba en su trabajo. Pasados unos meses, él me escribió, retomamos el contacto y bueno, pues parecía que estaba mucho más calmado, que se había dado cuenta de lo que ocurría y que iba a seguir. Entonces le digo que continúe haciendo el merchan de la banda, ¿vale? Porque bueno, pues un error lo tiene cualquiera y puede seguir haciéndolo. A partir de ese momento su obsesión va a más. Empieza a cortarse el pelo exactamente igual que yo, a comprarse los mismos piercing, los mismos pendientes, que yo no sé ni siquiera dónde me los había comprado, ya no lo recuerdo. Él consiguió específicamente los mismos. Empieza a imitarme hablando, empieza a vestirse exactamente igual que yo, y no únicamente en los conciertos, sino como yo soy en la calle y en otros ámbitos. Cada vez empieza a centrar su vida más y más en mí, empieza a aprender español
porque quiere comunicarse conmigo de una manera mejor, a pesar de que a día de hoy la gente le pregunta y él dice que no fue por mí por lo que empezó a hablar español. Encontró discos que estaban descatalogados de Amset y los encontró en internet. No sé dónde los buscó ni cómo llegaría a ellos, pero encontró discos descatalogados de Amset, encontró camisetas descatalogadas de Amset y bueno, pues cosas que eran de mi antigua vida, que estaban por internet y él las compraba. Digamos que tenía mucha facilidad para rastrear todo, ¿no? Para saber cómo conseguir lo que quería. Entonces empiezo a asustarme ya de una manera más seria, porque cada vez le veo más obsesionado conmigo. Veo fotos de su habitación que está únicamente llena de mi cara, o sea, está toda la habitación forrada con fotos mías de Amset o de Noxinterna. Yo, por ejemplo, fumaba tabaco y resultó que, bueno, pues él empezó a fumar y demás. Y ya no me gustaba la influencia que estaba ejerciendo, porque que alguien empiece con un vicio simplemente porque me admira, con lo cual, pues esta fue una de las primeras cosas que me empezó a mí a llamar la atención, que yo le estuviese causando una influencia, ¿vale? Hasta el punto de que él llegase a estar enfermo. El chico estaba gordito, ¿vale? O sea, cuando yo le conocí, pues tenía sus kilos de más. Empezó a perder peso de una manera muy preocupante, hasta quedarse más delgado que yo, con un aspecto bastante preocupante. No era una delgadez sana. Continúan los problemas, porque resulta que cada vez está más obsesionado conmigo. Él empieza a llegar a los conciertos antes que la banda, ya está en la sala antes de que lleguemos nosotros, ya está esperando a que yo baje del coche para perseguirme. Durante las dos últimas giras con Christian Death en Alemania, él no paraba de meterse en los camerinos, y yo le decía a todo el mundo que por favor hicieran algo, que yo no podía porque estaba maquillándome y no podía estar echándole continuamente del camerino porque no sabía dónde estaba su sitio. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que a mí más me fue quemando, porque entre que nadie hacía nada y este chico seguía metiéndose en los camerinos, me perseguía a todos los lados, porque yo iba andando por la sala y él venía detrás de mí. Era una puta pesadilla. Y aquí es donde empiezan a juntarse los problemas, ya que por aquella época era cuando nos habíamos quedado sin dinero. Yo estaba muy enfermo de depresión, únicamente salía a tocar y mi pareja pues estaba trabajando en un hotel de mierda con un sueldo pues horrible. Durante esa gira de Christian Death, mi pareja y yo no parábamos de discutir y este chico nos perseguía, seguía persiguiéndome, hasta el punto de que ella una vez se dio la vuelta y le dijo: ¿te quieres ir? ¿Es que no te das cuenta de que esto es algo privado? Por favor, vete. O sea, estamos discutiendo, no queremos que estés aquí. Y el chico siempre hacía lo mismo, o sea, se iba y daba la vuelta a la manzana y volvía a aparecer por el otro lado, y llegaba un punto en el que era desquiciante. Cuando terminó la gira de Christian Death, la segunda, todo el staff, todo el equipo que fuimos juntos, quisimos hacernos una foto en la que estarían Christian Death, Noxinterna. Este chico se puso para salir en la foto. Yo le dije: quítate, no eres de la banda, ¿vale? No quiero que estés en esta foto. Y se quitó. Pero en el momento en el que me di la vuelta para hacerme la foto, él se volvió a poner otra vez en dicha foto y finalmente salió. Pero es que hubo más. Más tarde, mi guitarrista Chris le vería sacándose fotos con fans nuestros como si él fuera yo. A lo que Chris le dijo: ¿qué haces haciéndote fotos con los fans? ¿A cuento de qué? ¿No te das cuenta de que se te está yendo esto ya de las manos? El día de mi cumpleaños yo subí la foto que tenía con Christian Death y con el resto del equipo que estuvo de gira con Noxinterna, pero yo no quería que saliese este chico, así que pues recorté al chico de la foto ya que estaba en un lado y la subí. Lo siento, yo no quiero que esa persona esté en un recuerdo mío, porque ni es amigo mío ni es una persona cercana, y aparte se ha portado como un auténtico psicópata con la banda y no quería.
Entonces él vio que la foto estaba cortada y al rato empezó a sonarme el móvil. Empezaron a llamarme los miembros de la formación que yo tenía por aquel entonces y a decirme: Richie, me está escribiendo este chico preguntándome que por qué has cortado la foto, que tal, es que ya no lo tenía claro, es que le dijimos todos que se quitase, ¿por qué nos está preguntando esto? O sea, ninguno queríamos que estuviese en la foto, ¿por qué nos escribe? Y ahí ya me enfadé yo de verdad. Entonces llamé a este chico y le dije: deja de escribir a mi banda y deja de intentar hablar conmigo o contactar conmigo, ¿vale? Y de hacer el loco porque se te está yendo esto de las manos. Ese día ese chico provocaría una bronca muy grande con la que era por entonces mi pareja. Además de joderme el cumpleaños, porque era encima el día de mi cumpleaños. Bien, y hasta aquí la historia con el fan obsesivo en Alemania. Ya que con el resto de las personas de aquella época apenas guardo contacto o simplemente hemos continuado con nuestras vidas, salvo con Mark o con Peter, con un guitarrista que tocó conmigo, con los que todavía me sigo escribiendo de vez en cuando. También me sigo escribiendo con la última formación con la que hice la gira de Christian Death y Fields of the Nephilim, que serían Chris, Eleonora y Cosmo. Pero el resto lo querría dejar todo en Berlín y volverme a España, porque yo, aparte de que estaba ya muy enfermo, lo había dejado con una pareja con la que llevaba 11 años y sufría de una ansiedad, un trastorno alimenticio también, porque no comía, o sea, se me cayó un mechón de pelo, fue horrible cómo llegué yo a España. Bien, pues la historia de este chico no se queda únicamente en Alemania, ya que cuando volví aquí y comencé a estar en tratamiento psiquiátrico y psicológico, he de decir que yo ya tomaba medicación desde los 19 años, porque bueno, pues tengo depresión endógena o depresión persistente y bueno, pues necesito cierto tipo de pastillas para tener, digamos, el estado de ánimo que tendría una persona normal. Una vez vengo aquí y comienzo ese tratamiento, me alejo de todo, yo estoy muy mal, estoy encerrado en casa, de hecho me quiero morir. En Berlín, no lo he contado antes, pero en Berlín tuve un intento de suicidio. Y bueno, pues es algo que no me resulta muy agradable hablar de ello, pero bueno, como tengo que contar esta historia, pues simplemente lo menciono para que la gente se haga un poco la idea de cómo estaba yo mentalmente. Y al poco tiempo de estar aquí me entero de que este chico, de que el fan obsesivo, pues se ha enterado de que estoy en Toledo, vino a Toledo. Él no sabe en qué pueblo específicamente vivo, pero él fue a Toledo capital y pues bueno, no me encontró, lógicamente. Con respecto a los viajes que ha hecho varios viajes a España. El primero fue en el centro de Madrid para conocerlo, para hacerse un tatuaje. Luego haría otro viaje que ya me mosqueó más, en el que se fue a los sitios donde yo paraba, a un pub que a mí me encanta, que es el Cosmos, a lo que era el antiguo Condominium, y se hizo fotos allí, estuvo con la gente que me conocía y bueno, pues a mí eso no me hacía ni puta gracia, porque ya me parecía acoso, me parecía que esta persona se estaba introduciendo en exceso ya en la gente que me rodeaba, ya que yo a él no le dejaba acercarse, pues él intentaba enterarse de dónde yo paraba, de la gente con la que hablaba y bueno, pues conseguir información de mí, que es lo que ha intentado hacer toda su vida. Otra cosa que me mosqueó muchísimo es que subió una foto en el barrio de mis padres, o sea, él vino desde Alemania hasta Alcorcón Central, el antiguo barrio donde yo vivía, y allí se hizo fotos también. ¿Qué me decís? O sea, no es una persona obsesiva, no es una persona que está loca de la cabeza. ¿No tendríais miedo vosotros y vosotras si de repente hay alguien que empieza a vestirse como vosotros, a llenar su cuarto con vuestras fotos y empieza a contactar con vuestros amigos y con vuestra gente una vez le habéis dejado de hablar porque consideráis que no es una persona que esté equilibrada o sana de la cabeza, ya que su obsesión con vosotros es demasiado, ¿no? Pues sí,
asusta bastante, y de hecho la cosa no se quedó ahí, ya que yo, cuando saqué fuerzas y abrí mi canal de YouTube, por el que estoy agradecidísimo, la razón por la que soy feliz ahora, gracias a mi chica Rocío, que fue la que me dijo: tienes que hacer un canal, contar tu historia. Además, yo llevaba queriendo abrir un canal muchos años, pero no me atrevía, y bueno, ella fue la que me dio el empujón. Así que pues desde aquí te envío un beso, preciosa. Y bueno, pues hasta aquí sería la historia de este fan obsesivo de el Richino. A día de hoy le tengo bloqueado en todas mis redes sociales, aunque seguramente se creará un perfil falso y me seguirá desde la sombra. Me gustaría deciros a todos y a todas que si alguna vez recibís una petición de amistad, un mensaje de una persona que es exactamente igual que yo, le vais a ver, porque os va a enviar una petición de amistad y es una persona que es igual a mí. Entonces, lo único que me gustaría pediros, ¿vale?, es que, por favor, no le facilitéis ningún tipo de información mía, ni le digáis absolutamente nada relacionado conmigo, ya que esta persona lo único que intenta es acercarse a mí por todos los medios. Entonces, de verdad, os estaría muy agradecidos a todos los nuevos suscriptores, a todos los nuevos amigos, que si esta persona os escribe, pues tengáis en cuenta quién es, la persecución que tiene detrás de mí, y que por favor pues os lo penséis dos veces antes de facilitarle cualquier información acerca de mi persona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo de carácter más serio, que no estoy haciendo el gilipollas como lo hago normalmente, pero ha habido mucha gente que me ha pedido que muestre un poco de mi historia y que cuente lo que ocurrió en Berlín, ya que lo menciono tantas veces en directos o en entrevistas. Pues he decidido contarlo. Si os gusta este tipo de contenido en el que, bueno, tiene un carácter bastante más serio y se me puede ver hablar de una manera pues bastante más relajada o un poco más profunda, pues gente, lo único que puedo deciros es que os dejéis un pedazo de like. Si los vídeos tienen likes, yo lo veo, sé que funciona ese tipo de vídeo y continúo trabajando en ese formato. Deciros también que os suscribáis y que activéis la campanita para recibir futuras notificaciones del canal. Y nada más, murciélagos y murciégalas, que gracias por escucharme, que os cuidéis mucho y que nos vemos la semana que viene. Silbando compases ya muertos, arrastra las horas, los días.